Venimos leyendo en este tiempo, durante el año, de la vida pública de Jesús, en continuidad el Evangelio de San Mateo. Hemos retomado, cuando comenzamos de vuelta, esta lectura continua de ese texto de Mateo, que es importante tener algunas ideas acerca de cómo está estructurado, cómo está armado el Evangelio, para poder entender algunas cosas. Para ser gráficos, el Evangelio de Mateo tiene dentro como si fueran 7 fascículos o 7 libritos. Y cada uno de estos libritos o fascículos tiene una temática central que estructura todo el texto. Y es importante conocerlo esto. Como les decía, 7 fascículos. El primero de todo tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con Juan el Bautista, hasta el bautismo, toda esa parte primera de la vida de Jesús. El último de los 7, como ustedes se darán cuenta, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el medio hay 5 libros que cada uno de ellos tiene un tema particular. El primero de todos esos 5, o sea, el segundo libro, es donde está el Sermón de la Montaña. Es decir, que ese capítulo o ese fascículo, ese libro, sería estructurado en orden a la nueva ley del reino. Por eso las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, vamos a encontrar todo este tipo de textos de la nueva ley. El segundo, o el tercer libro en el orden, sería este que estamos leyendo y que estamos finalizando, que se trata de la misión. Los discípulos que tienen que ser misioneros. Entonces estamos hablando justamente de un tema muy fuerte, muy importante, que es el tema de la misión en la iglesia. Luego va a venir el tema de las parábolas, todo un libro dedicado a eso. Luego vendrá el tema de la iglesia. Y el sexto ya libro, antes de la pasión, muerte y resurrección, sería el tema del fin de los tiempos. Con lo que quiero decir que el libro del Evangelio de San Mateo no está escrito cronológicamente, o sea, pensando cómo fueron sucediendo los hechos, sino que está escrito temáticamente. Es decir, Mateo eligió agruparlos por tema a los textos, cosa que sí vamos a ver en los otros evangelios. En Marcos, por ejemplo, en Lucas, son más cronológicos. En cambio, Mateo estructura más con tema. Estamos en el tema de la misión. Eso es lo que quería que ustedes comprendan bien. Y cuando hablamos de la misión, tenemos que pensar nosotros, cada uno de nosotros, qué siente, qué le parece en orden de la misión que está orientada a su vida. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la misión? Con los misioneros, los que salen de sus comodidades, de sus familias, de sus cosas, para ir a lugares lejanos y anunciar la buena noticia, enfrentando lo que haya que enfrentar, en medio del mundo que muchas veces es hostil y otras acepta de buena gana la buena noticia del Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos, porque si no, cuando leemos estos textos es como que estamos hablando de cosas que son extrañas.
Porque dice, el que ame más a su familia y hasta a su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende en dos líneas. La primera es que, ¿quién puede decir esto? ¿Quién puede decir que hay que amarlo a Él más que a nadie? Más que a todo lo que nosotros apreciamos tanto, como es nuestra propia gente y como es nuestra propia vida. Para ser discípulo tenemos que amarlo más a Él que a todo lo demás. Y aquí cabe, perdónenme ustedes cómo lo voy a decir, pero usted o está loco o es Dios. No se puede tener una frase así. Y si es Dios, entonces ahí cabe el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu alma. Y después viene todo lo demás. No es que lo demás no está. Entonces que amamos a Dios y lo demás no importa. Sí, importa todo. Pero siempre Dios está un escalón más arriba. Pero infinito el escalón. Por eso Jesús dice, hay que amarlo a Él más que a nadie. Y si no amamos a Él más que a nadie, siempre lo demás va a ser más importante. Siempre va a ser más importante. Siempre voy a tener una excusa para no ser misionero. El misionero es aquel que no pone excusas, se entrega a Dios, dice, donde vos quieras, Señor, ahí estoy. Esto es muy importante porque tenemos que comprender hoy la misión en la iglesia, cómo está la cosa. ¿Ustedes saben cuántos habitantes hay en el mundo en este momento, más o menos? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Cuántos? Más o menos 7.000 millones. Ahí está, 7.000 millones. ¿Entienden la cifra? Tremenda. 7.000 millones. Puede haber un poco más, un poco menos, pero digamos más o menos. ¿Y cuántos son los católicos de esos 7.000 millones? Porque ahí está el tema de la misión. ¿Cuántos son los católicos en el mundo en este momento? Más o menos. Estamos hablando de 1.200 millones. Cifra que va bajando, no que va subiendo, va bajando. Así que de 7.000, 1.200. Esa es la situación de los católicos en el mundo. Pero también tenemos que ver que los cristianos son un poco más que 1.200 millones que son los católicos. No sé si entienden la diferencia, ¿no? Los cristianos son muchos más porque tenemos muchas ramas cristianas como son anglicanos, metodistas, ortodoxos, protestantes, bautistas, etcétera, que también son cristianos aunque no son católicos. ¿Se entiende? Entonces allí, si contamos más o menos sumados los católicos más todos los demás, estamos en 2.200 millones de cristianos en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, más o menos. De cada 3 personas, una es cristiana en el mundo. ¿Se entendió? Cuando decimos es cristiano, no analicemos demasiado qué queremos decir ahí, porque hay muchos comprometidos misioneros y hay muchos que apenitas
se bautizaron. Fíjese entonces, la realidad en el mundo que cada 3, 1 es cristiano. Y estamos hablando aquí de la urgencia de la misión. Para tener una idea más acabada, en nuestro continente de América Latina están la mayoría de los cristianos del mundo. Si sumamos los católicos más las otras confesiones cristianas, estamos cerca del 90% de los habitantes de América Latina. Siempre diciendo un poquito lo que dice el documento de Puebla, que muchos es como un barniz cristiano, nada más. ¿Cuánto se necesita la evangelización? ¿Cuánto se necesita la misión al interior de América Latina, aunque es un continente cristiano? Si hablamos de Asia, con suerte llega al 1%. El 1% de habitantes de Asia son cristianos. 1. Quiere decir que la mayoría ni siquiera escuchó hablar de Cristo alguna vez. Y esto es muy importante escucharlo porque nos hace descubrir cuánto todavía nos queda por hacer a los cristianos, que parece como que ya está todo hecho. No está todo hecho. Falta un montón. En África, si bien la cifra es un poquito más auspiciosa, también son muy poquitos. Y hay lugares donde ni siquiera ha llegado a un misionero. En Europa, si bien es un continente que trabajó mucho la fe durante muchos siglos, hoy está en un retroceso muy grande. Y también necesita de vuelta la misión. Es decir, tenemos que estar preocupados por este tema. Porque nosotros tenemos el anuncio de la buena noticia del Señor y tenemos que llevarlo al mundo. Y tenemos que estar preocupados para que llegue al mundo. Y preocupado quiere decir con alma y vida. Y nosotros, como estamos tan preocupados por las cosas nuestras, nos olvidamos que lo primero de todo es Dios. Por eso Jesús dice, ¿cómo va a ser discípulo mío si hay cosas más importantes? Puede ser. El discípulo es aquel que tiene claro su horizonte, dónde vamos. Señor, es lo más importante de todo, y a donde Él me lleve. Acá estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo pensaba en nuestra diócesis, muy poquitos sacerdotes han entrado en la misión, esa que se llama ad gentes, o sea, al mundo. Algunos han estado misionando en África un tiempo y luego volvieron a su diócesis. En este momento prácticamente no tenemos misioneros adyentes. Sí tenemos 2 sacerdotes que están misionando hace poquito, desde el año pasado, en la diócesis de Añatuya, acá en Santiago del Estero. Otro que está misionando en el Impenetrable, en el Chaco, hace ya varios años. Hay otro sacerdote misionero que está en el norte de Uruguay. Sacerdotes diocesanos. Y hasta tuvimos familias que fueron a la misión en distintas partes de África. En este momento prácticamente esa es la realidad nuestra. No estamos demasiado preocupados, me parece, en la misión al mundo. Claro, todas las otras cosas siempre terminan siendo más importantes.
Y el capítulo este, o el libro este, o el fascículo este de Mateo, nos habla de la importancia de la misión. Cuando se hizo el Concilio Vaticano II, lo que se dijo allí es que la Iglesia es esencialmente misionera. Es su esencia. Su esencia. Si le falta la misión, la Iglesia no es. Porque su misión es anunciar la buena noticia. Pablo VI decía en Evangelii Nunciandi, documento muy importante, decía, la Iglesia existe para evangelizar. Esa es su razón más profunda, su naturaleza. En la Iglesia podemos hacer un montón de cosas, pero si no estamos anunciando al mundo la buena noticia, estamos en otra cosa para la que fuimos creados. Así que es un tema clave. Yo pensaba porque hubo un tiempo en que el obispo me pidió que me encargara de las misiones en la diócesis. Varios años estuve allí y en ese momento teníamos un sacerdote misionando en África. Primero estuvo en Costa de Marfil y luego en Liberia. Y lo fuimos a visitar allí con otro sacerdote, a donde él estaba, en medio de la selva. Le había tocado una parroquia, una zona muy grande, donde él tenía que llevar la buena noticia a estos lugares. Había lugares donde no había ni un solo cristiano. Y allí mismo, donde él estaba viviendo, en la parroquia, había una tumba que estaba un poquito retirada de la casa, pero se veía perfectamente, y allí estaba enterrado un misionero que estuvo antes que el padre Gustavo. Este misionero había ido un día río arriba, había un río al costado, allí donde él estaba, había ido a misionar a un poblado, se le dio vuelta la canoa y se ahogó. Y ahí estaba la tumba del misionero este que había entregado su vida, lejos de su familia, de su gente, en medio de la selva. Me impresionó mucho, me quedó grabado. Digo, la misión. Y quería pedir especialmente en esta Eucaristía que cada uno de nosotros piense en esto y sobre todo esto, ¿qué estoy haciendo yo en orden de la misión de la Iglesia? Porque nosotros estamos acá para anunciar el Evangelio al mundo. No es otra la razón de ser nuestra. Y los discípulos de Jesús tienen que anunciar al mundo porque están cautivados por este anuncio que les ha transformado la vida, que nos ha transformado la vida. Entonces yo quería pedir en esta Eucaristía por cada uno de nosotros que piense esto que escuchamos recién, que Jesús dice, el que no me ama más que a su propia gente no es digno de mí. El que no me ama más que su propia vida no es digno de mí. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,